tarde, Señor, y reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Gracias por cada palabra de edificación, por cada palabra de ciencia que nos has dado, Señor, como congregación, para seguir adelante en esta tierra, Señor, extendiendo tu reino, dándote a conocer a ti, maravilloso Señor Jesucristo. Creemos que tenemos espíritu de sabiduría, de revelación y la mente de Cristo para poder entender lo eterno, Señor, y que se abran los ojos del espíritu para poder entender aquello que humanamente no podemos, Señor, pero eres tu Espíritu Santo que nos lo revelas. Gracias te damos, Señor. Gracias por todo, Espíritu Santo. Gracias porque siempre glorificas a Cristo. Gracias, Cristo, porque siempre glorificaste al Padre, siempre diste a conocer a ese Padre maravilloso y bueno. En Cristo Jesús te honramos en esta noche. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la segunda, es la misma serie de promesa de Abraham. Un pacto eterno. Vamos a ir a la Biblia. En 2 de Pedro capítulo 1, por favor. Michelle. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Vamos a la palabra de Dios y vamos a dar la más cordial bienvenida a todos los que nos ven a través de esos medios de comunicación de Fe y Poder Guadalajara. Está bien. Sí. Ok, pues ya estamos transmitiendo a través de la página Fe y Poder Guadalajara y también Palabra Fe y Gracia Jalisco. Y en los diferentes grupos también estamos, Michelle, ya. O sea, la Revolución de la Gracia, Iglesias Cristianas de Guadalajara. Y todos los que están ahí conectados, les enviamos un abrazo, un saludo. Cada persona que nos va a ver o nos ve de manera directa desde cualquier ciudad, país o población de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica, cada persona que nos ve de la República Mexicana o de cualquier otra ciudad o país o población de habla hispana, a través de estas páginas de Facebook. También les recuerdo a los que nos ven por internet que tenemos nuestra página de YouTube que es Fe y Poder Guadalajara, donde estamos subiendo las enseñanzas. Creo que hasta 2 semanas anterior ya están las enseñanzas arriba. Si usted quiere ver, recordar y ser edificado y volver a escuchar, si algo no le quedó claro, pues ya está en YouTube, en la página Fe y Poder Guadalajara. Muy bien, pues comenzamos. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 18 y dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. El 19, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ok, la idea de enseñar este tema, primero nos habla ahí el apóstol Pedro de la palabra profética más segura, ok. Podemos nosotros escuchar diferentes mensajes por internet, podemos escuchar mensajes en otras iglesias, podemos escuchar mensajes en otros ministerios, en otras religiones, pero tenemos algo que es la palabra profética más segura, es la que Dios dejó estipulada a través de los profetas, es lo que Dios dejó estipulado a través de todo lo que habló en el Antiguo Testamento. A eso se refiere palabra profética. Todo aquello que estaba apuntando a la venida de Cristo, todo aquello que está en simbolismos, todo aquello que estaba en sombras, tipos, figuras, en sentido figurado, todo aquello que estaba profetizado a la venida de Cristo, ¿qué crees? Se cumplió. Ahora vamos a la primera de Pedro capítulo 1, igual, primera de Pedro, por favor, capítulo 1, pero vamos al 18. Que enviamos un saludo a la hermana Claudia, Francisco y todos los que se van a ir conectando por ahí.
Estamos concluyendo básicamente el tema, bueno, no lo estamos concluyendo hoy, pero estamos viendo el tema que se llama promesa de Abraham o pacto eterno. Estamos viendo ahorita un pequeño semblanza de la carta a los Gálatas. ¿Cuál es la idea de analizar la carta a los Gálatas? Bueno, no la vamos a analizar en su totalidad, nada más en aspectos generales de 1 hora, 2 horas máximo. Ya dimos la primera hora la vez pasada, que fue el jueves pasado. El domingo pues no estuvimos nosotros ministrando y ya hoy sería la segunda parte de la carta a los Gálatas. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice el 20, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado cuando en los postreros tiempos por amor a vosotros, es decir, todos, ¿no? Toda la humanidad. Entonces era un cordero que ya estaba destinado antes de la fundación del mundo. No es un plan, como decimos acá, que Dios se sacó de la manga, pues, porque falló Adán, entonces voy a destinar un cordero para que muera por la humanidad. ¿Qué necesitaba la humanidad? La humanidad, en Adán murió espiritualmente, todos murieron espiritualmente, todos se separaron de Dios, todos tenían un espíritu muerto, y después de que murió Adán, ahora eran almas vivientes, solamente había un alma, que era la que reaccionaba, había un cuerpo y había un espíritu muerto dentro del hombre. No podía el hombre llegar a Dios. Todos los hombres que murieron antes de Cristo, basados en la ley de Moisés, los profetas o todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todos ellos, aquellas personas que creyeron en Jesucristo, porque sí creyeron en un cordero antes de la fundación del mundo, que estaba predestinado para venir a morir por la humanidad, todos aquellos que creyeron se fueron a un lugar llamado el seno de Abraham. Cuando Cristo viene a la tierra, muere y resucita, cuando Él resucita dice que se llevó todos esos espíritus que en cierta manera estaban encarcelados en un lugar llamado el seno de Abraham, que estaba por ahí cerca del corazón de la tierra. Ok, entonces, entendiendo esto, ¿por qué tenemos que analizar un poquito la carta a los Gálatas? ¿A quién iba dirigida la carta a los Gálatas? Vamos al capítulo 1 de Gálatas, capítulo 1, por favor, versículo. Tenemos que entender a quién iba dirigida, a qué público iba dirigido la carta a los Gálatas. Es importante entenderlo para el tema que estamos viendo, porque el tema se llama ¿de dónde proviene usted? De una promesa que le hizo Dios a Abraham, de ahí surgió la salvación para todos aquellos que no son judíos, o usted viene de un pacto eterno que hizo el Padre y el Hijo antes inclusive de la fundación del mundo, antes de que creara los cielos y la tierra, antes de que hiciera los espíritus humanos, antes de que hiciera Adán y Eva, Él ya había propuesto un plan, un proyecto y un pacto eterno para poder venir. Y Dios ya sabía que Adán iba a fallar, Dios ya sabía que Adán iba a pecar, por eso Dios sabía que después de Adán iban a venir seres humanos separados de Dios, muertos espirituales. Entonces Dios ya había proveído un cordero, ya estaba el plan y el proyecto. En lo que a Dios corresponde, Dios inclusive ya ese cordero ya estaba sacrificado. Cristo ya está sacrificado ante la fundación del mundo en lo que a Dios corresponde. ¿Ok? Entonces, importante entender. Saludamos a Rosalba Morales, que nos está viendo en Los Ángeles, California. Le enviamos un abrazo. Es importante entender esto porque, bueno, se ha dicho por algunos pensadores, unos estudiosos de la Biblia, que la sangre derramada de Jesucristo no fue la que participó para que los gentiles recibieran la salvación. Cuando me refiero a gentiles, me refiero a todos aquellos que no son judíos. ¿Okay? Siempre que diga gentiles, en el día de hoy o cuando hablemos de gentiles en el contexto de la Biblia, siempre nos vamos a referir por lo menos a personas que son de cualquier otra nación, excepto judíos. En aquella época pues eran griegos, eran capadocios, eran del Ponto, eran romanos,
eran de diferentes nacionalidades, ¿ok? Eran de Gálatas, bueno, se llaman galios, algo así. Eran de diferentes tipos de culturas, pero a los judíos más gentiles, es decir, judíos más todas las naciones, Cristo murió por todos, no murió solamente por unos, porque se ha creído, basado en el libro en la carta a los Gálatas, que eso que les está hablando Pablo a los Gálatas, porque les habla de la ley, les habla del otro evangelio, les habla que Dios los redimió de la maldición de una ley mosaica. Si bien es cierto, la ley no fue dada para los gentiles, si estamos entendiendo la palabra gentil, cuando diga gentil son todas las naciones excepto judíos, ¿ok? Que la ley no fue escrita para gentiles, y estamos totalmente de acuerdo que la ley no fue escrita para gentiles, fue para judíos, fue para su tiempo y cumplió su propósito la ley, ¿ok? Cumplió su propósito. Y el propósito esencial de la ley era llevarlos a las personas a que mostrarles a Cristo, pues, para que cuando llegara el Cristo eterno se manifestara en carne, ellos pudieran creer entonces todo lo que la ley decía y los profetas, ¿ok? Pero la ley no fue dada para los gentiles, fue solamente para los judíos. Sin embargo, en Gálatas capítulo 4, creo el versículo 4, por favor, vamos a Gálatas 4:4. El apóstol Pablo menciona la ley. Gálatas 4:4, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire, Dios envió a su Hijo, es decir, a Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí dice, ¿para qué? ¿Para qué lo envió? Redimir es pagar el precio, ¿no? En ese sentido, redimir es pagar el precio para rescatar a alguien de la esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado porque teníamos naturaleza de pecado antes de conocer a Cristo. Conocimos a Cristo, nacimos de nuevo y dejamos de ser esclavos del pecado, ¿ok? Para que redimiese, es decir, para que pagara el precio, para que comprara, inclusive puede mencionarse la palabra redimir, para que redimiese a los que estaban, inclusive dice, bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo dice para que redimiera a los que están bajo la ley, está mencionando la ley ahí. Sin embargo, la carta fue escrita solamente para un público gentil. Era a quien iba dirigida la carta. Porque se ha creído que si la carta no va dirigida a gentiles, sino que va dirigida para dos públicos, es decir, judíos y gentiles, y sí es cierto que había judíos que habitaban en la región de Galacia, sí es cierto que había judíos, había romanos, obviamente los gálatas, y creo que había de otro tipo de otras personas de ahí, ¿no? Pero el caso es que era una zona multicultural, no nada más había gentiles, sino había también judíos, había romanos, había griegos y había personajes literal de esos de la Galia o Gálatas, que regularmente se dice que eran personas que llegaron de allá de la zona de lo que vienen siendo, ahorita podemos decir Holanda, Suecia y Dinamarca, más o menos. De esa zona se trasladaron a la región de Galacia. Bueno, ahora, ¿por qué estamos analizando a quién iba dirigida la carta? Porque aquí está hablando de la ley. ¿Estamos de acuerdo que está hablando para redimir a los que están bajo la ley? Entonces, ¿por qué tiene Pablo que decirle que Cristo vino, se manifestó, murió en una cruz para redimir a los que están bajo la ley? Si los gálatas no estaban bajo la ley. ¿Estamos entendiendo? Los gálatas no estaban bajo la ley, pero mencionan la ley. Es importante entenderlo. ¿Por qué menciona la ley a los gálatas? Entonces, estaríamos suponiendo que la carta a los gálatas no nada más iba dirigido para un público gentil, sino también iba dirigido para un público judío. ¿Sí me explico? No nada más para un público gentil, sino para un público judío. Entonces,
¿Por qué? Porque se menciona la ley. Ahora, yo en lo personal, de acuerdo a los análisis que he hecho, no va dirigida para judíos, aunque hable de la ley. ¿Por qué no va dirigida para judíos? Por las cosas que vamos a hablar ahorita, por lo que vamos a analizar ahorita de la misma carta. Ahora, es tan importante llegar a la conclusión de que la carta esta iba para gentiles y no para judíos. Es tan importante porque ahorita se ha creído, se cree que Cristo no vino y se sacrificó y derramó su sangre por los gentiles, es decir, por usted. Solamente derramó su sangre por los judíos para salvarlos a ellos y no para salvarlos a usted. Es decir, Cristo, el sacrificio de Cristo a usted no le contó. A usted lo que le cuenta solamente es la fe en Jesucristo, no el sacrificio de Jesucristo. Es decir, usted no tiene que creer que Cristo murió por usted. Solamente con que crea que vino un Jesucristo y que murió, pero no necesariamente que murió por usted, usted ya es salvo. ¿Sí me suena a entender? Entonces, aquí vamos a demostrar todo lo contrario, que la carta a los Gálatas sí iba a los gentiles, no iba a los judíos dirigida. Porque llegaríamos a la conclusión, entonces, que para ser salvos ya no tiene que creer usted que Jesús murió en una cruz por usted. Que para ser salvos usted ya no tiene que creer que derramó su sangre. Y que para ser salvos solamente usted tiene que creer en Jesucristo, pero no lo que Él hizo por usted. No sé si me estoy dando a entender. Ok. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que dicen que que en la ley era donde se sacrificaban animalitos, pues. Entonces, como los israelitas sacrificaban animales bajo la ley, ¿para qué? Para que durante, por lo menos el día de la expiación, cuando se sacrificaba un cordero, se imponían las manos sobre el cordero y se declaraban todos los pecados del pueblo y se le cargaban inclusive todos los pecados del pueblo al cordero. Se sacrificaba otro cordero, derramaba su sangre, se hacía todo un ceremonial, pero no era para quitar el pecado, sino era para cubrir el pecado. No es la misma quitar y cubrir. Cubrir significa que es como si Dios los viera sin pecado por el hecho de que una sangre de un corderito, de un corderito que se murió, pues que mataron y sacrificaron y pusieron la sangre en el tabernáculo, lo pusieron en un lugar que se llama el propiciatorio, etcétera, ¿no? Y que Dios, al ver la sangre de ese corderito, Dios decía, entonces considero que los del pueblo de Israel ahora les queda su pecado cubierto, mas no quitado. Cuando viene Jesucristo, dice Juan el Bautista, cuando vio a Jesús ahí en ese río, y le dice, he aquí el Cordero de Dios. No sé si usted lo ha escuchado, eso es muy común, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda de eso, no? Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Recuerda esa frase o no? ¿Sí le recordamos, verdad? ¿O no? Bueno, dijo Juan el Bautista eso. Entonces, Cristo vino a quitar, no vino a cubrir. Cristo vino a quitar el pecado del espíritu humano, para que me entienda. No vino a cubrir los pecados de los seres humanos. Y bajo la ley lo que hacían era cubrir el pecado de los hijos de Israel, de los israelitas. Saludamos al ministro Ricardo Vilés desde Rancagua, Chile. Le enviamos un abrazo, ministro y pastor allá en Rancagua. Saludos a la hermana Alexa Marín también. Muy bien. Pues también le recordamos a los de internet, a cualquier ministro que nos ve por internet, que ya vamos a comenzar en junio el curso de sanidad y milagros. Si usted lee la Biblia, todos los milagros que hizo Cristo Jesús, todos los milagros que hizo Pedro, todos los milagros que hicieron los discípulos de la iglesia primitiva, todos los milagros que hizo el apóstol Pablo, todos los milagros, eso puede Dios hacerlos a través de usted. Y por eso tenemos que ver ese curso Sanidad y Milagros por muchas circunstancias. Uno, porque le ayudan a los hijos a vivir más tiempo sobre la tierra. Dos, porque las personas a ver un poder milagroso del Espíritu Santo van a creer en Jesucristo y van a ser salvos. Y tercero, porque cuando usted predica a Jesucristo debe haber milagros, señales y maravillas. Cuando predica su palabra y cuando habla de Él,
tiene que ser, dice en Marcos 16, dice que los milagros, las maravillas y el poder de Dios siguen a la palabra. ¿Ok? Entonces todos necesitamos ser capacitados, por eso vamos a dar ese curso. ¿Ok? Y les informamos a los que nos ven por internet también. Si lo quieren tomar, bueno. Si algunos dicen, pues los milagros de Jesús ya no existen, bueno, respetamos cada ideología, ¿no? Ok, entonces análisis a la carta de los Gálatas es importante por esto, porque se cree ahorita que Cristo no derramó la sangre por usted, que es un mexicano, porque Jesucristo no se sacrificó por usted en la cruz del Calvario, porque solamente se sacrificó, mire, vamos a Gálatas 3:13, por favor. Solamente se sacrificó por aquellos que estaban bajo la ley, porque los que estaban bajo la ley eran aquellos que se le cubría el pecado a causa del sacrificio de animalitos. Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley, ¿estamos de acuerdo? Y fue hecho por nosotros ¿qué? Maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un. ¿Qué significa que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Es decir, pagó el precio por la maldición que estaba en el ser humano. ¿Cuál era la maldición principal en el ser humano? En la naturaleza de pecado. ¿Okay? Y si usted lee las maldiciones de Deuteronomio 28, lea ahí las maldiciones, creo que del 16 en adelante, y le va a leer una serie de maldiciones, que si usted no guarda la ley, y no guarda sus estatutos y todos sus mandamientos de la ley de Moisés, entonces vendrán sobre usted todas estas maldiciones. Es decir, se va a enfermar, le va a caer una lepra, no va a tener comida en su casa, y va a morir de algo. ¿Ok? Esas son las maldiciones de la ley. Y otras más, no, obviamente otras más. Sin embargo, aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y luego, los que creen que va para dos, por eso muchos creen que va dirigida a judíos. Porque dice, nos redimió de la maldición de la ley. Pero ¿cómo le va a hablar a gentiles si los gentiles no conocían la ley? Si los gentiles no guardaban la ley. ¿Estamos entendiendo? Pero ahorita le voy a demostrar que sí era para gentiles. Ahora, ¿por qué tuvo que Pablo hablarles de la ley a los gentiles? ¿Por qué? Yo le aseguro que Cristo, y basado en varios textos bíblicos del nuevo pacto, yo le aseguro que Cristo derramó la sangre por usted también. Que Cristo se sacrificó en una cruz por usted. La muerte física de Cristo fue también no nada más para judíos, sino también para gentiles. Ok, ahora sí, entremos en el análisis detallado o corto, más que nada corto, de la carta a los Gálatas. ¿Por qué Gálatas no era escrita para judíos? Gálatas capítulo 1, versículo 1, por favor. A lo que yo lo quiero llevar a usted, principalmente o esencialmente, es a que entienda que la sangre se derramó por usted también. Cristo lo amó tanto que se sacrificó por usted. No nada más por los judíos, ¿ok? Pablo, apóstol, no de hombres, dice Gálatas 1:1, ni por hombre, sino apóstol por Jesucristo. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es la idea de Pablo, por decirlo así, nombrarse y ponerse títulos? ¿Cuál es la idea de que Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos? ¿Por qué Pablo tiene que decir? Suena mucha jactancia, suena que Pablo está hablando de que es él un apóstol, o realmente era porque se juzgaba el ministerio del apóstol Pablo. ¿Sabía que Pablo, recuerda el jueves pasado, la enseñanza, no sé cuál número será, ahorita vamos en la número 21, que está en Facebook? Ahora, cada mes va a estar borrando, creo que ya los videos de Facebook, por eso lo vamos a subir a YouTube.
ahorita no los hemos subido, creo que tenemos 4 semanas que no subimos. ¿Por qué Pablo tiene que jactarse que es un apóstol? ¿Que realmente quería jactarse de un título de apóstol o quería defender su ministerio? Porque después de que Pablo predicó en la provincia, en las ciudades de Galacia, que era, algunas de ellas, por ejemplo, era Antioquía de Pisidia y otras más, pues que por ahí leímos en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. Después de que Pablo predicaba, ¿qué creen? Llegaban los de Jerusalén, los judíos que se habían convertido a Cristo, a querer llegar con los gentiles para que fueran salvos, se circuncidaran y guardaran la ley. Si no se circuncidaban y guardaban la ley, los gentiles no eran salvos. Era la idea, era la teología de los llamados por el apóstol Pablo judaizantes, ¿ok? Judaizantes. Entonces Pablo, y luego decían que Pablo era un apóstata de la ley, es decir, había uno que renegaba de la ley. Y que Pablo no era un apóstol de Jesucristo, era lo que se hablaba en ese tiempo. Que Pablo no era un apóstol nombrado por Jesucristo para poder llevar el evangelio. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1, ¿qué dice? Yo soy un apóstol, pero no soy puesto por hombres. Soy puesto por el mismo Señor Jesucristo y Dios el Padre. Por eso ahí él está defendiendo su ministerio. Y así comienza la carta. Ahora, si esta carta va dirigida para judíos, ¿usted cree que Pablo les estuviera diciendo a los mismos judíos, miren, yo soy aquel apóstol que realmente fui constituido por Jesucristo? No les iba a hablar a los judíos de esto. Tenía que decirles a aquellos que eran gentiles, gálatas. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Después de que Pablo fue a la provincia de Galacia, predicó el evangelio, y personas creyeron. Él iba primeramente a las sinagogas, ¿ok? En las sinagogas, ¿qué era lo que hacía? Entraba a la sinagoga, Pablo les predicaba a los judíos, y le predicaba a aquellos que se le llamaba prosélitos. ¿Quién era un prosélito en ese tiempo? Era una persona, un gentil, un griego, por ejemplo, un griego que se había convertido al judaísmo, o sea, que había creído en los judíos o en el Dios de los judíos, y que en cierta manera guardaba ciertos aspectos de la ley de Moisés. A ellos no se les obligaba a circuncidarse, bueno, por lo menos no había una obligación estricta, pues, de un gentil que se convertía al judaísmo, no era como muy estricto que se circuncidara, para que me entienda, ¿ok? Y creo que algunos aspectos de la ley no tenía que guardarlos. Entonces, cuando recorrió en Hechos 13, Hechos 14 y todas las provincias de Galacia, Pablo predicaba el evangelio y muchos judíos se convirtieron, literal judíos. Pero dice la Biblia que también se convirtieron esos llamados prosélitos, que eran personas gentiles que se habían convertido al judaísmo. Pero ¿qué cree? También había gentiles que no eran prosélitos y que recibieron la palabra. Entonces había mínimamente tres tipos de públicos, o inclusive uno está hablando de un cuarto tipo de público, es decir, otros eran mezcla entre judíos y griegos. Se casó, el papá era griego y la mamá era judía. El papá era griego, la mamá judía, y a esos en cierta manera se les llamaba judíos griegos. Pero por lo menos tres tipos de públicos había cuando Pablo predicó en Galacia. Había judíos, literalmente, que se congregaban en la sinagoga y predicaban la ley y se circuncidaban. Había prosélitos, es decir, griegos o cualquier otro gentil que se convirtió al judaísmo. Y por último estaban los gentiles, o sea, también pueden ser griegos o gálatas, pues, gálatas, originarios de ahí de Galacia, que ellos no creyeron en los judíos, sino literalmente Pablo les predicó el evangelio para que se convirtieran a Cristo. Y una vez que esos gálatas gentiles se convertían a Cristo, ¿qué cree que hacía Pablo? Perdón, ¿qué cree que hacían los llamados judaizantes? Inclusive en Gálatas capítulo 2, mire, Pablo le llamó falsos hermanos. Capítulo 2, versículo, creo que el 3 en adelante, 3 y 4.
Mandé un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, miren. Creo que este era hijo de papá griego y madre judía, creo, algo así. ¿Qué pasa con Tito que era griego? Dice, fue obligado a ¿qué? A circuncidarse, ¿se ha dado cuenta? Porque la circuncisión para los judíos era como una demostración que tenían un pacto con Dios. Porque fue fue uno de los pactos que Dios hizo con Abraham, el pacto de la circuncisión. Pero ese pacto fue prácticamente porque Abraham no esperó el tiempo para que naciera literalmente aquel que venía del pacto de la promesa que Dios le dio a Abraham, es decir, Isaac. ¿Entendemos? Por eso ahora los judíos se creían descendientes de Abraham y le decían a los gálatas, miren, nosotros somos descendientes de Abraham y como descendientes de Abraham nos tenemos que circuncidar así como nuestro padre Abraham. Y si nos circuncidamos y guardamos la ley, bueno, pues ya entramos en ese pacto y somos salvos. ¿Ok? Entonces los gálatas, Pablo fue un pleito continuamente con esos judaizantes. Y dice que aquí Tito fue obligado a circuncidarse. No dice que Tito se circuncidó porque le gustó, ¿se ha dado cuenta? Ni porque estaba Tito muy amoroso por quererse ir con los judíos a circuncidarse, no, porque es doloroso. ¿Sabía que hay un pastor acá en el Perú? Que fueron unos rabinos y literal lo circuncidaron. Y el pobre pastor ese, según él dice que no fue un ritual judío, pero sí lo fue, de circuncisión. El pastor ese cuando ya lo circuncidaron, están tirando ya el pedazo de carne, dice, gloria a Dios que ya salió el demonio, dice, imagínense. No sé cuál demonio, pero no, yo prefiero que quede el demonio ahí, ¿no? Dicen que es muy doloroso, yo no sé. Hay que ir a preguntarle a ese pastor, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo sabía que hay mucha gente que se está circuncidando porque creen que pertenecen y son descendientes de Abraham, porque se circuncidan y se creen judíos, cuando tienen todo el nopal en la frente. Pero bueno, no hay que negar el nopal, mi hermano. ¿Por qué negar que somos mexicanos? ¿Por qué queremos hacer judíos si somos mexicanos? Y para ser hijo de Dios, independientemente de la nacionalidad que usted sea, con que cree en Jesucristo y crea lo que Él pagó por usted en la cruz del Calvario. No necesita más. ¿Ok? Muy bien, saludamos a hermano Osvaldo. Le mandamos un abrazo, hermano, hasta allá, donde ande. Perfecto, ok. Lo dice el versículo 4, Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, mire, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál era la idea? Reducirnos otra vez a esclavitud. ¿De qué manera reducían esclavitud a los gentiles? Pues obligándolos a circuncidarse y a guardar la ley. O sea, después de haber sido libres y salvos por Cristo Jesús, por la gracia del Señor, gratuitamente por su gracia, ahora los querían reducir a esclavitud, que guardaran la ley para ser salvos. Qué tremendo eso, ¿no? Pero ¿qué eran? Dice, Pablo les llama falsos hermanos, ¿se ha dado cuenta? Eran unos espías que entraban en el tiempo del apóstol Pablo. Ok, entonces, ¿por qué no va dirigida a judíos? Porque aquí Pablo está diciendo que esos judíos que guardaban la ley y que querían contaminar a los gentiles diciendo que guardaban la ley y se circuncidaban para ser salvos, Pablo les llama falsos hermanos. Por eso la carta no va dirigida a judíos, va dirigida a gentiles. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que le voy a escribir una carta al filigonio? El filigonio es un mañoso, es tranza, ratero y todo lo demás. Y le voy a escribir una carta al filigonio. Imagínense. Entonces, no, mejor le voy a escribir al que le está haciendo tranza, la carta. Entonces le escribo, a ver, tú, Pancracio, mira, te estoy escribiendo la carta que el filigonio te va a transear si sigues con él. El filigonio es un ratero, el filigonio es mentiroso y el filigonio te va a dar una puñalada por la espalda. Y de repente, esa carta que le mandé al Pancracio para que no se aliara con el filigonio, imagínense, de repente, no,
Resulta que la carta no va a ser para el Pancracio, sino también va para el Filigonio. Entonces, ¿cómo voy a escribirle una carta al Filigonio si estoy hablando en contra del Filigonio? ¿Estamos entendiendo? Entonces Pablo no podía decir que eran falsos hermanos y decirle a esos falsos hermanos, ahí te va la cartita. ¿Entendemos? Por eso esta carta no va a judíos, dirigida a judíos. Ahora, ¿por qué sí les tiene que hablar de la ley a los Gálatas? Porque los judíos y aquellos judíos convertidos a Cristo que venían de Jerusalén, desacreditando el ministerio del apóstol Pablo, decían ellos, ya que los Gálatas habían sido salvos, ya que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y haber creído en Cristo Jesús y el sacrificio perfecto de Él en la cruz, que Cristo pagó el precio por ellos, después de él, que creían los gentiles eso, y eran salvos, llegaban los judaizantes y desacreditaban a Pablo, hablaban mal de Pablo y decían que lo que Pablo estaba predicando no era verdad, porque no nada más requerían creer en Jesucristo y creer lo que Él pagó por ellos, sino que ahora necesitaban guardar la ley y circuncidarse. Entonces, Pablo le llamó falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Se da cuenta? Por eso es imposible que la carta vaya dirigida a judíos. Es imposible. Ahora, entendemos que sí había un público judío en Galacia. Claro, había judíos dispersados ahí. Había judíos de una sinagoga que se habían convertido. Había prosélitos convertidos al judaísmo que se habían convertido a Cristo. Había judíos dentro del público que vivía en Galacia, sí. Pero la carta no va dirigida a esas personas. Ahora, ¿por qué Pablo le tiene que hablar a los Gálatas y les tiene que hablar de la ley, que Cristo lo redimió de la ley de Moisés? ¿Por qué tiene que hablarles Pablo? Bueno, porque los judíos decían que tenían que guardar la ley de Moisés y circuncidarse para ser salvos. Y ahora Pablo les dice, mira, Cristo lo redimió de la maldición de la ley. Pero no es una maldición que comenzó con la ley, es una maldición que comenzó por el pecado de Adán. Desde ahí viene la maldición. Pero en la ley se reafirmó, se especificaron los términos de la maldición. Sin embargo, la maldición entró desde el pecado de Adán. Entonces Pablo les quiere decir ahora, Cristo lo redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿para qué se meten en la ley? Mire, Gálatas 3, versículo 6. Gálatas 3, 6, mire. ¿Para qué se meten en problemas con la ley? Creo que es el 7, por favor. Gálatas 3. Ahorita vamos para allá. Gálatas capítulo 3. Ese es el versículo 10. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen, mire, que dependen de las obras de la ley, es decir, que guardan la ley en su totalidad, o quieren por lo menos guardarla. ¿Qué pasa con todos los que dependen de las obras de la ley? ¿Qué pasa? O sea, dependen de guardar la ley para ser salvos. ¿Qué es lo que sucede? Están bajo maldición. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo les tiene que aclarar a ellos para qué guardan la ley. Si infringen un solo punto de la ley, ¿qué creen? Se hacen culpables de todos. Santiago capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Para qué guardar la ley? La ley los va a meter en un problema, por eso les tiene que hablar de la ley a los Gálatas. Gálatas gentiles, ¿ok? Tiene que hablarles necesariamente, porque dice, si ustedes quieren depender de las obras de la ley para ser justificados, para ser salvos, entonces se van a meter en un problema de maldición, porque Cristo ya lo redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué se meten en la ley? ¿Sí estamos entendiendo? Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Para hacerla, es decir, tenía que hacer toda la ley. Si alguien quiere guardar 10 mandamientos, está equivocado, son 613. Y si de los 613 falla uno, ¿qué cree? Ahí dice, está bajo maldición. ¿Para qué se meten en maldición, Gálatas? Si los judíos quieren a ustedes decirles que guarden la ley, no les hagan caso, se van a meter en un problema de maldición. Eso está diciendo Pablo a los gentiles. Ahora bien, ahora sí vamos. Entonces, ¿por qué la carta a los Gálatas no va dirigida a judíos? ¿Por qué? Versículo 11, Gálatas 1:11, ahí viene una de las explicaciones.
que por la ley, 1:11 por favor. Capítulo 1, versículo 11. Y que por la, bueno, mas os hago saber, hermanos, fíjense, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Y dice el 11, por favor, ahí Pablo defiende su ministerio, ¿ok? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Pablo estaba hablando de dos tipos de evangelios, por lo menos un evangelio perturbado. El evangelio que él enseñaba y el evangelio que le querían agregar, ley de Moisés. Pablo dijo que inclusive en el versículo 5, por ejemplo, Gálatas 1:5, por favor. El 6, por favor. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayan alejado de que os llamó por la gracia de Cristo. Mire, ¿cómo llamó a los gentiles Dios? Bueno, era para toda la humanidad. ¿Cómo Dios llamó a que sean las personas salvas? ¿Los llamó por qué? Por la gracia de Cristo, es decir, que sean salvos gratuitamente por lo que Cristo hizo en la cruz, por la obra perfecta de Cristo. Dice, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia, o sea, fueron salvos por la gracia, y lo hice para seguir un evangelio diferente, versículo 7. No que haya otro evangelio, obviamente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se da cuenta cuál es el problema? Querían pervertir a los gálatas e introducirles que guardaban la ley de Moisés y se circuncidaban para poder ser salvos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿por qué no iba dirigida a los gálatas? ¿Por qué no iba dirigida a judíos la carta, sino solamente a gentiles de Galacia? Porque eran personas, en primer lugar, que se habían alejado del evangelio. Gálatas 1, versículo 6 otra vez. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. Eran personas que ahora al creer y ser, sugestionados por esos llamados judaizantes, que eran personas, eran judíos literal, israelitas, que habían creído en Jesucristo, pero estaban obsesionados con la ley y guardar la ley. Entonces ahora dice, estoy asombrado, porque esa palabra maravilloso significa, oye, me tienen impactado ustedes, que se hayan alejado de Cristo, se hayan alejado de aquel que dice que aquel que los llamó por la gracia de Cristo. O sea, ya se estaban alejando de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso se han dado cuenta, la carta no va dirigida a judíos, va dirigida a gentiles que estaban ahora queriendo guardar la ley y circuncidarse para ser salvos. Primer punto, por eso no va dirigida a judíos, ¿ok? El versículo 7, por favor, otra vez. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por obviedad, no estaba hablando, la carta no va dirigida a aquellos que perturban el evangelio. Tenía que dirigir esta carta, por aquí, ¿cuántos saben que ahí está hablando mal de cierto grupo de personas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo que está hablando mal de cierto grupo de personas, Pablo? ¿Sí o no? Dice, no que haya otros, sino que hay algunos, ¿se ha dado cuenta? Hay algunos. Y a esos algunos no iba a dirigir esta carta. Como le digo, no puede Pablo dirigir la carta a quien le está echando leña, pues. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, por eso para ellos no va dirigida la carta, obvio. ¿No? Ok. ¿Por qué no va dirigida a los judíos y sí va dirigida a gentiles? Gálatas 2:4. Porque estaban hablando otra vez nuevamente que esos son falsos hermanos, ya lo vimos. Y esto a pesar de falsos hermanos. Y la carta no va dirigida a esos falsos hermanos. Pablo no puede escribir una carta echándole leña al que le escribe la carta, para que me entienda. Entonces Pablo le está echando leña a los que son falsos hermanos, y los falsos hermanos eran aquellos que desacreditaban a Pablo, decían que Pablo no era apóstol y que Pablo no predicaba el evangelio de Cristo, que Pablo no predicaba la salvación, porque la salvación tenía que ir
ir añadida de obras de la ley de Moisés. ¿Ya? Entonces, la audiencia a la cual iba dirigida la carta solamente era gentiles, no judíos. Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 3. ¿Ya? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Oh, Gálatas insensatos. Hay una frase, esa insensatos en otras traducciones está muy fuerte, ¿eh? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. ¿Cómo? ¿Cómo fue presentado? Como crucificado, ¿se ha dado cuenta? Entonces, ¿cómo Pablo va a dirigir una carta a aquellos que fascinó? No, Pablo está dirigiendo la carta a los Gálatas que fueron fascinados por otro. ¿Qué significa fascinados? Esa es como tipo, esa palabra fascinación es como tipo brujería, pues. ¿Sí me entiende? Por eso cuando habla esa parte, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó para no obedecer la verdad? Ante cuyos ojos, mire, ya les presentamos a Jesucristo como crucificado. Entonces, obviamente la carta no va dirigida a esos judíos que estaban embrujando a los Gálatas, ¿ok? Sino va dirigida a los Gálatas que se estaban dejando embrujar por los judíos, ¿ya? Luego vamos a leer ahora el versículo, Gálatas capítulo 1, capítulo 3, versículo 2 ahora. Gálatas 3, 2. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír cómo? ¿Con fe? ¿Se ha dado cuenta? Y luego dice el versículo 3. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, a ser salvos por lo que Cristo hizo por ustedes, ahora van a acabar por la carne, es decir, queriendo agradar a Dios por las buenas obras que ustedes hagan. ¿Se da cuenta? La carta literalmente va dirigida a esas personas que creyeron en Jesús, pero ahora se estaban alejando porque estaban siendo obsesionados, embrujados por otros que venían a decirle que tenían que guardar la ley y circuncidarse para ser salvos. Ahí les va otro. Gálatas 4:17. ¿Por qué no va dirigida a judíos? Porque Pablo habla mal de los judaizantes y les dice que tienen celo por aquellos gentiles. Tienen celo de vosotros. ¿Quiénes tienen celo de vosotros? Aquellos judaizantes que querían contaminarlos con la ley de Moisés. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengan celo por ellos, es decir, tengan un interés por esos judíos. ¿Se da cuenta? Por eso dice que tienen celo por vosotros. ¿Quiénes? Esos que lo estaban embrujando con la ley de Moisés. Se escucha feo la palabra embrujar, ¿no? Fascinar, pues. Gálatas 5:12. Hablando de los judaizantes, Pablo dice, ojalá se mutilaran los que os perturban. ¿Entiende la palabra mutilar? En la circuncisión se tenían que cortar el prepucio del varón, pero cuando Pablo habla de mutilar, está diciendo ojalá y se lo cortaron todo, ¿me entiende? Algo así está diciendo Pablo. Los que os perturban, es decir, había personas que perturbaban a los gentiles, entonces Pablo no puede dirigir la palabra a los que los perturbaban. Por obviedad le está diciendo, mire Gálatas, si ellos les están diciendo que se circunciden, ojalá y ellos se lo corten, algo así, ¿no? Gálatas 5:12. Vamos ahora. ¿Por qué no va dirigida a judíos? Gálatas 4:21. ¿Por qué no va dirigida a judíos? Y sí va dirigida a gentiles. Mire, dice Pablo, ¿qué dice ahí?
decidme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído acaso la ley? ¿Qué significa esto? Decidme lo que quieren estar bajo la ley. Significa que esas personas a las que iba dirigida la carta a los Gálatas no estaban bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí les está preguntando, a ver, díganme, ¿quién de ustedes quiere estar bajo la ley? Si la ley dice que maldito todo aquel hombre que no cumple con todas las cosas de la ley. O sea, díganme quién de ustedes quiere estar bajo la ley. Lo que quiere decir esta pregunta que está haciendo Pablo es que esas personas a quien iba dirigido el mensaje no estaban bajo la ley, no eran judíos. Por eso la carta no va dirigida a judíos, sino a gentiles. Gálatas 4:21. Gálatas 5:2. A las personas que va dirigida la carta no estaban circuncidados, lo que quiere decir que eran gentiles, no judíos. Y aquí dice Pablo, les da esa recomendación. Yo, Pablo, os digo que si se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. O sea, ¿qué caso tiene que se circunciden para cumplir con un pacto que hizo Abraham en Génesis 17? ¿Qué caso tiene? Que se circunciden la carne cuando ustedes no necesitan estar en un pacto de Abraham. No necesitan estar en ese pacto de sufrimiento de Abraham. Ahora ustedes que creen ya están en el pacto de Cristo Jesús y no necesitan sufrir para ser salvos, por eso para qué se circuncidan. De nada les va a aprovechar la circuncisión, ya tienen a Cristo, ya fueron salvos por creer en Jesucristo y lo que Él pagó por ustedes. No necesitan circuncidarse. Por eso dice, aquí yo Pablo os digo que si se circuncidan, de nada les va a aprovechar Cristo. Significa que no eran personas circuncidadas, lo que quiere decir que la carta no va dirigida a judíos sino a gentiles, ¿ok? ¿Sí estamos entendiendo? Gálatas 5:2. Los de la carta no estaban circuncidados. Bueno, ya lo leímos, ¿no? Ahora vamos a Gálatas 5:7, por favor. Eran personas que corrían bien, es decir, habían creído por fe en la gracia de Cristo y habían sido salvos por gracia. Pablo le dice, vosotros corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, estas personas ya habían creído en Jesucristo, ya eran salvos por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Creyendo en Jesucristo ya habían sido salvos. Por eso dice, ustedes corrían bien, estaban ya salvos. ¿Quién vino a meterles un mensaje queriéndoles convencer que la ley los va a salvar? ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad que es Cristo? Por eso la carta no va dirigida a judíos, sino va dirigida a aquellos gentiles que estaban siendo perturbados. Gálatas 5, ¿qué? Versículo 7. Gálatas 6, del 12 al 13. Eran gentiles que los judíos querían obligar a circuncidarse. Gálatas 6, 12 y 13, por favor. Todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es decir, si ustedes no quieren tener problemas de que los persigan, de que los injurien, de que los maten, de que los azoten, de que los apedreen por causa de Cristo, entonces circuncídense para que demuestren que son judíos y no son seguidores de Jesús. Si se circuncidan, cuando lleguen los fariseos y vean que usted está circuncidado, ya no lo van a castigar, ya no lo van a golpear, ya no lo van a apedrear, ya no lo van a latigar, es decir, no va a sufrir persecución, porque van a decir los judíos, mira, este hermanito no es hermanito no es hijo, no está en Cristo, este sigue siendo de los fariseos porque está circuncidado. Gálatas 6, versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, es decir, circuncidarse físicamente, estos les obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Gálatas 6:13, por favor. Gálatas 6:13. ¿Ya? Porque ni aun los mismos que se circuncidan, fíjese, es decir, los judíos, guardan la ley. Es decir, ¿qué caso tiene que se circunciden si siguen siendo transgresores de la ley?
pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne, para decir, el Filigonio no se quería circuncidar, pero yo lo convencí de que se circuncidara para que fuera salvo este hombre y también perteneciera al pueblo de Israel. Y se hicieron prosélito. ¿Se han dado cuenta? Quieren gloriarse, sentirse orgullosos en la carne, para decir, yo lo convencí de que este hombre viniera a ser parte del pueblo de Israel, es decir, un prosélito convertido al judaísmo, pero que cree en Jesucristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan y según vienen del pacto de Abraham o del pacto de Moisés o del pacto que hizo Dios con Abraham de circuncisión, dice, ni ellos siquiera guardan la ley, es decir, son unos hipócritas, está diciendo el Pablo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se circuncidan? No les va a aprovechar Cristo, porque entonces si se circuncidan, están obligados a guardar toda la ley, pero ellos no guardan la ley. El que quiere convencerte de que te circuncides, ni siquiera guarda la ley. ¿Para qué se circuncida? Y por último, para terminar, según la teología de salvación para los judíos, era ser descendientes de Abraham y sus promesas. La salvación de los judíos era, la teología de la salvación de los judíos era ser descendiente de Abraham y las promesas de Abraham y cumplir ese pacto de circuncisión. Juan 8:39, por favor, rapidito. Respondieron esos fariseos y le dijeron a Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué están diciendo o qué creían ellos? ¿Cuál era la idea de los judíos? Primero, los judíos creían que la salvación era por ser descendientes de Abraham y circuncidarse para pertenecer al pacto que Dios hizo con Abraham en la carne. De esa manera ellos creen que son salvos. Los judíos ortodoxos, es decir, los fariseos, saduceos y todos los demás, ¿ok? Sin embargo, los judíos que se convertían a Cristo, como ya estaban circuncidados, no había ni un problema. Y como ya guardaban la ley, pues no había ni un problema. Pero ellos, era un periodo de transición. Apenas estaban entendiendo, vaya, el evangelio que Cristo le dio al apóstol Pablo, según Gálatas 1:11. Dice Pablo, no me lo dio ni un hombre, me lo dio Jesucristo, el evangelio. Entonces, como apenas están en un periodo de transición, todavía los judíos querían que los demás se circuncidaran y guardaran la ley, porque creían que no nada más era Jesús el Salvador, o más bien, la salvación no nada más era por creer en Cristo Jesús y creer lo que Él pagó por ellos, o presentarles a Cristo crucificado, sino ellos creían que también tenían que añadirle la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Por último, Gálatas 3, 7 y 8. Gálatas 3, 7. Sabed, por tanto, le dice a los Gálatas gentiles, no judíos obviamente, no judíos que vivían en Galacia, sino Gálatas gentiles. Sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿qué dice? ¿Estos son hijos de quién? Regresamos a Juan 8:39, miren lo que decían los judíos. Otra vez, vamos a hacer esa comparación rápida. Juan 8:39, el anterior. ¿Qué le respondieron los judíos a Cristo? Mire, respondiendo le dijeron, ¿va? ¿Nuestro padre es quién? Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Jesús les contesta, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué creían los judíos? Que su padre era Abraham, que eran descendientes de Abraham. Otra vez, ahora sí, Gálatas 3:7, por favor. Pablo les dice a los Gálatas, mire, no necesitan circuncidarse para ser descendientes de Abraham, no necesitan ser judíos o quererse ser judíos o guardar la ley para ser descendientes de Abraham. Dice en Gálatas 3:7 Pablo a los gentiles, sabed por tanto que los que son de fe,
Los que son de fe, no los que guardan la ley. Los que son de fe, no los que son de una raza judía o israelita. Los que son de fe, esos son los hijos de ¿quién? Los descendientes de ¿quién? De Abraham. ¿Se ha dado cuenta? Por eso Pablo escribe la carta a gentiles de Galacia, para decirles, mire, ellos, esos judaizantes, quieren obligarlos a que guarden la ley y a circuncidarse para pertenecer o para ser descendientes de Abraham. No necesitan ustedes, para ser descendientes de Abraham y herederos de una promesa y de un pacto que Dios hizo con Abraham, no necesitan circuncidarse como ellos ni guardar la ley como ellos. Ustedes son hijos de Abraham o descendientes de Abraham solamente por la fe. Y Gálatas 3:29 nos lo aclara. ¿Por la fe en quién? Gálatas 3, en el mismo 3, pero en el perdón, 3:26, por favor. Gálatas 3:26. Saludamos al pastor Federico Lara, que nos está viendo ya desde Portland, Oregon. Le enviamos un abrazo a usted, a la pastora Alma, a Damián, a su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Gálatas 3:26, mire, Pablo dirigiendo la carta a los gentiles de Galacia, pues todos sois hijos. ¿Por qué? Todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. No necesitan guardar la ley ni circuncidarse. Ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y por último, Gálatas 3:29, ahora sí. Y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo, ciertamente son ¿qué? Linaje o descendientes de Abraham. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o descendiente de Abraham son. ¿Y qué más dice? Y herederos, según la promesa que Dios le dio a Abraham de la salvación, promesa que se convirtió en un pacto en Génesis 15. No tienen que irse a Génesis 17, es decir, circuncidarse físicamente hablando los hombres para ser y pertenecer al linaje de Abraham y ser descendientes de Abraham, de la promesa de Abraham de estar en Cristo Jesús, o sea, salvos a través de la fe en Jesucristo. No necesitan ir a Génesis 17 porque ustedes ya son de Cristo, según Génesis capítulo 15. Ustedes ya pertenecen a ese pacto incondicional, unilateral, donde Dios le mostró a Abraham el pacto eterno, pasando por en medio del fuego de los animales, con un fuego por medio de los animalitos, para decirle, mira, el hombre no necesita hacer obras para ganarse la salvación. Dios se proveyó de cordero y Él proveyó la salvación para la humanidad por gracia, y la humanidad solamente tiene que creer en fe que en ese sacrificio maravilloso y perfecto para poder recibir la salvación y tener y manifestar y disfrutar la vida eterna aquí en la tierra. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Maravilloso Cristo, te honramos, te exaltamos, Señor. Gracias por la vida. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por darnos un entendimiento de que no necesitamos hacer obras para ser salvos. Para ganarnos la salvación, Señor, no tenemos que sacrificarnos o irnos de rodilla de un lado a otro, o sacrificar nuestro cuerpo, o tener que añadirle a lo que tú ya hiciste, Señor, cuando tú hiciste el sacrificio perfecto. Gracias, Señor. Hoy entendemos por qué Pablo escribe la carta a los Gálatas, por qué Pablo les exhorta, les corrige, les dice que no hagan caso a esos que les perturban para no obedecer a la verdad que está en Cristo Jesús. Porque la salvación no viene por guardar las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y si bien es cierto, Dios le dio una promesa a Abraham de que en su simiente serían bendita la nación de la tierra, es decir, en Cristo Jesús, es porque los gentiles y los judíos podían recibir
Esa promesa que Dios la convirtió en pacto en Génesis 15 para mostrar el pacto eterno en Cristo Jesús, y que se manifestó hace 2025 años cuando Él fue a la cruz del Calvario, cuando Él derramó su sangre ahí, cuando Él fue traspasado por esos clavos, cuando Cristo dijo en la cruz: consumado es, cumplido está, pagué ya el precio completo por esta humanidad caída que necesitaba redención, que necesitaba la vida de Dios, que necesitaba el sacrificio de Cristo para morir por judíos y por gentiles. Gracias te damos, Señor. Hoy recibimos esa gracia maravillosa de Cristo, y por la fe creemos que hubo un precio alto que se pagó, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y a través de Él podemos tener una salvación eterna. Hemos sido justificados, hemos recibido, no nada más perdonados, sino hemos sido justificados por regeneración, porque somos una nueva creación. Gracias, Señor, porque has implantado un espíritu nuevo en nosotros. Gracias porque ese espíritu ahora está unido al Espíritu de Cristo. Gracias por esa salvación eterna que se proveyó en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque un día decidiste venir desde la eternidad a manifestarte en un cuerpo, para en ese cuerpo poder pagar el precio que no podíamos pagar y que solamente correspondía a ti, Señor, el que proveíste el Cordero, el que nos proveíste la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias te damos por todo, maravilloso Rey. Gracias, Espíritu Santo, por manifestarnos al Cristo eterno. Gracias por manifestarnos esta verdad que solamente está en Cristo Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Cristo. Gracias te damos, Señor, porque fue tu sangre maravillosa, fue tu sacrificio perfecto. Gracias porque resucitaste y resucitamos juntamente contigo, Señor. Gracias. Gracias por todo, precioso Rey. Te adoramos y te honramos en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad de escucharte, de escuchar tu voz, Espíritu Santo. Gracias por todo, maravilloso Rey. En Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, señores y señores. Gracias, Cristo maravilloso. Saludamos a todos los que estuvieron conectados. Claudia, Francisco, el pastor Federico Lara de Portland, Oregon, su familia, hermano Osvaldo, hermana Alexa, el pastor Ricardo Vilés desde Rancagua, Chile, Rosalba Morales, que nos ve en Los Ángeles, California, y todos los que estuvieron conectados les enviamos un abrazo, un saludo. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, dígale: Señor, yo te recibo como mi único Salvador, mi único Dios. Yo creo que moriste en esa cruz, que derramaste tu sangre por mí, pero que también al morir, al tercer día resucitaste y me proveíste tu vida, Señor. Gracias porque ahora me habitas. Gracias porque vives en mí. Gracias porque somos uno. Gracias por la vida eterna, Cristo Jesús, que solamente proviene por la fe en ti, Señor. Gracias, Cristo. Y aquellos que están enfermos, pues reciban la sanidad en sus cuerpos, y ya próximamente daremos el curso de sanidad y milagros. Muy bien, pues el domingo estamos transmitiendo a las 12 nuevamente. Los que están conectados por internet, les enviamos un abrazo.